Esto es Hipergrafía y estás escuchando la parte 2 de la entrevista con Nicolás Rojas. Gracias por compartir esa lectura, Nico, del material que estás trabajando. Creo que se logra transmitir esa sensación de lo ordinario dentro de lo extraordinario. Y sobre la pesadilla, yo quedé para adentro, suena súper escalofriante. Se me ocurrió que ahí hay alguna idea para editores de poder sacar una antología de sueños durante la cuarentena. La dejo ahí sobre la mesa. Quería preguntarte sobre los insumos de tu escritura, porque en respuestas anteriores tú habías hablado del rol de la fotografía, por ejemplo, para poder recordar. Y en el fragmento que leíste mencionaste un trayecto en tren, un diálogo, un sueño, una experiencia algo así como religiosa en un supermercado. Y ahora que ya llevas 2 meses en Chequi, hablemos de las decisiones. Digamos, ¿qué cosas de tu experiencia en este encierro sientes tú que vale la pena consagrar en la escritura? Eh, ¿Cómo tomas esas decisiones? ¿Cómo discriminas? Sí, muy interesante lo de los sueños. Bueno, yo te cuento que estoy ahora en la plaza que está cerca de mi casa, es como un parque que tiene el nombre de un escritor que no recuerdo, pero ayer me contaron. Y estoy en un lugar que me gusta mucho, que es una especie de casa de té. Imagínense un parque, muchos árboles grandes y una casa que es color, es como burdeo. Dice afuera bajar, café bajar. Y estoy acá, está nublado y estoy en una mesa aquí afuera, me están mirando un poco extraño porque acá no hablan mucho español y estoy con mi tetera tengo una tetera grande como de loza que dice Final Tea, que es como la marca que utilizan muchas estas casas de té para, es como una especie de té club, pero este normal, o sea, té de hoja, digamos. Entonces uno compra la teterita, me trajeron dos pocillos, uno con un azúcar que es como medio amarilla, son como unos cubos de azúcar, son todos los cubos distintos, es como artesanal como los cortan, y otro con unos cubos blancos. Y estoy con mi vasito de vidrio, con mi chai acá acompañándome. Te respondo desde aquí porque para contar un poco la cotidianidad, me escribió mi amigo cantante y me dijo estoy en la casa de té, ven, pero como él no tiene wifi y yo tampoco, vine pero parece que vine muy tarde, me demoré un rato y aprovecho de responder desde acá y que ustedes puedan escuchar también a lo lejos el idioma y se puedan imaginar esta situación. Sobre la selección creo que es súper interesante. Pregunta, le envié a un amigo mío, a Javier Bertossi, le envié el borrador del primer libro, o sea, de las primeras 60 páginas, y él me ponía en sus apuntes como no todo esto es relevante. Ponía, por ejemplo, yo cuento en el tren cuando me acuesto en el camarote de que trato de estirar al máximo el momento del sueño porque yo ronco mucho y no quería molestar al resto, digamos. Como que me desconecto cuando duermo. Y él me decía, pero no es relevante decir eso. Y yo le digo, sí es relevante porque cuando estuve en Polonia en un hostal, alguien mientras yo dormía vino y me pegó como un bufandazo en los ojos porque yo roncaba. O me han zamarreado en otros hostales porque roncaba. Entonces creo que también es interesante contar todo eso que uno va acumulando en el viaje y que te condiciona a ciertas situaciones tan sencillas como dormir. Eh, Tratando de molestar lo menos posible, pero teniendo un control nulo de cuando uno cierra los ojos y entra a ese maravilloso mundo de los sueños. Así que bueno, creo que sí ronqué esa vez y la pobre gente tuvo que aguantar mi ronquido. Eh, Estoy tratando de escribir lo que más puedo. Creo que el libro va a tener especial dedicación por los detalles. Mi amigo también me decía que falta más contexto, que cuente más sobre el país, sobre la geografía, sobre la historia, pero yo le respondía que no es mi intención porque es un diario de viaje y yo no sé, o sea, mi idea es que el lector vaya descubriendo conmigo la cultura y hay muchas cosas que yo no sabía que se van a ir aclarando en el libro, pero no a través de información contextual, como podría ser en una crónica más tradicional, sino a través de lo que me van diciendo las personas.
Tuvimos una pausa de más de 2 semanas mientras yo terminaba de editar y publicar la conversación con el divulgador de ciencia Gabriel León. Pero bueno, ese es el espíritu de Hipergrafía, entrevistas en profundidad que se van cocinando a fuego lento. Nico, ¿qué libros se te han venido a la cabeza durante tu cuarentena en Chequi? ¿Son libros que abordan el viaje o son sobre encierro, sobre personas atrapadas, sobre personas que se enfrentan a lo desconocido? ¿Qué se te viene a la mente en materia de lectura en relación a tu experiencia en este momento? Hola Pato, gusto de saludarte después de estas 2 semanas en este tiempo de pandemia donde puede pasar muy poco y pueden pasar muchas cosas. Al menos en este pueblo, bueno, como ya te había contado en el audio anterior, a principios de, ya llevamos un mes sin cuarentena, pero ahora el coronavirus vuelve a aparecer. Ahora se ha pedido, o sea, es obligatorio entrar a los lugares cerrados con mascarilla. Así que ahí se está monitoreando la situación poco a poco. Y ahora te saludo desde un restaurante que es muy bonito porque es cerca de la plaza central de Chequi, queda muy cerca de la mezquita central. Imagínense puros árboles en un patio con varias mesas y personas tomando, solamente hombres veo acá, ¿no? Hay 6 mesas de hombres tomando té y cerveza también. Así que bueno, desde aquí te saludo y me pareció muy interesante tu pregunta, me costó acotar, así que hice un listado en la mañana para comentar un poco cuáles libros me acompañaron durante este viaje, que partió en enero del 2018 y los que más me interesaron. Eh, y ahí, bueno, la Biblioteca Pública Digital ha sido una gran aliada porque obviamente no ando con los libros impresos. Y he podido descargar algunos como que me gustaría recomendarles o que de alguna forma tienen que ver con viaje o personas viajeras. El primero que les quería contar es el libro Violeta Parra, La guitarra indócil, de Patricio Mans, quien conoció a Violeta Parra, y en este libro, que es una reedición de un libro que se publicó hace algunas décadas, se describe a la Violeta cotidiana. Hay varios episodios, recuerdo a Violeta Parra mirando el cielo desde un avión, eh, hablando de su visión de la muerte, de la trascendencia. Es súper interesante ese libro y es bastante breve, son como 180 páginas. Otro libro que me ha acompañado en este tiempo y que me pareció genial, investigación, se llama Los años chilenos de Raúl Ruiz, de Jenny Cáceres, que efectivamente, como dice el título, reconstituye el tiempo en Chile, básicamente los inicios del cine de Raúl Ruiz, los tiempos de de la Unidad Popular, eh, hasta el golpe de Estado. Y es súper interesante ver la relación de Chile, que al final Ruiz dice: Chile me duele menos que un lumbago. De hecho, en ojoentinta.com, nuestro querido proyecto, publicamos el último capítulo, está súper interesante, de ese libro, que también tiene que ver con ver Chile desde fuera, que es un poco lo que me pasa a mí todo el tiempo. Otro libro súper interesante que lo leí en Montenegro, me acuerdo que lo terminé de leer en una playa lleno de familias bañándose en Montenegro, Tivat se llamaba la playa, y yo ahí solito con mi libro, pero que me pareció genial, se llama Raúl Ruiz, Recobrando el tiempo, de Ignacio Latorre y Jerko Korovich, que me dieron una visión general de este personaje, de este cineasta. Para quienes no sepan, Raúl Ruiz, Premio Nacional de Artes también en Chile. Otro libro que no terminé, pero que me pareció súper interesante, pero que el plazo de la Biblioteca Pública Digital fue implacable y tenía muchas solicitudes, se llama Biografía Sentimental de Salvador Allende, de Eduardo Labarca, que es un perfil, en el fondo es como descubrir a Salvador Allende desde los afectos, no solamente su relación con las mujeres, sino de su relación con la familia, de cómo era cuando niño, de cómo él mismo va construyendo un relato de su persona. Es interesante, en el libro sale, por ejemplo, que él va creando este relato de que él es el primer presidente de Valparaíso, pero la investigación revela que no fue así. Y a propósito de ese libro, también les recomiendo ver el documental Allende, mi abuelo Allende, que es otra aproximación del personaje, pero desde lo íntimo, que me parece también súper interesante ver a estos héroes en la vida cotidiana.
Y aquí junto a mí tengo un libro que compré en Coimbra, muy emocionado. Coimbra es una ciudad chiquitita de Portugal que es famoso por su universidad, la Universidad de Coimbra, muy antigua. Y en una librería una tarde compré un libro que se llama El libro del desasosiego, de Fernando Pessoa, un tremendo escritor portugués que no alcanzó el reconocimiento en vida, pero que póstumamente es, sin lugar a dudas, el escritor portugués, yo diría, más trascendental. Y es súper interesante porque él escribía con muchos personajes. O sea, él firmó muchas de sus escrituras con distintos nombres. Era un poco un escritor de las mil caras. Y también, bueno, lo estoy leyendo en inglés ese, así que voy lento, voy piano, 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 balontano, como dicen en Italia, me imagino. Eh, pero está súper interesante también el libro. Me dan unas ganas tremendas de leerlo en español, pero es como un desafío personal terminar un libro en inglés. Así que ahí estoy marcando las palabras que no sé y eso para poder ir mejorando el manejo del idioma. Después anoté un libro que tiene que ver con un viaje espiritual, pero un viaje también con una mirada muy personal, que se llama Un año en el budismo tibetano, de Sebastián Olivero, que es un chileno que se introduce en el budismo y tiene una visión súper particular de todo lo que pasa ahí, digamos. Es muy, muy divertido. Después hay un libro de cuentos de una escritora argentina que se llama Eve Uart, que murió recientemente, y el libro se llama Del cielo a casa. Y tiene varios cuentos, varios vinculados con viajes, y hay uno en particular que es de un grupo de escritores latinoamericanos que son invitados a una universidad alemana, a estos departamentos como de estudios latinoamericanos. Y es súper interesante cómo describe esta visión de lo europeo, esta visión y esta curiosidad también de lo latinoamericano desde Europa. Que también para mí ha sido un tema como ver Latinoamérica desde fuera en este viaje. Otro libro súper entretenido de un escritor chileno, yo estuve en un taller con él, taller de crónica, se llama Equipaje de mano, de Juan Pablo Meneses, que tiene varios viajes, bueno, escrito obviamente en formato crónica, y yo les sugiero leer, lo van a encontrar en internet, una crónica en que Juan Pablo Meneses se infiltra en un bus de los de abajo, de esta barra de la Universidad de Chile, y van a un partido con River Plate. Es un relato genial de qué es lo que pasa al interior de las barras bravas. Y bueno, en este taller que les contaba, un par de capítulos del libro Bajo el Sol, las cartas de Bruce Chatwin, que es un escritor de viajes inglés, también me pareció súper interesante en el sentido de que uno puede abordar la escritura de viaje desde la interna, desde las cartas que le manda el editor, la relación con los agentes literarios, ver como un mismo suceso, dependiendo a quién le escribe, es totalmente distinto, y que está súper interesante también de leer. Y otro libro que me parece muy, muy, muy interesante y que lo leí de casualidad porque un amigo me regaló un libro, pero ya lo tenía, entonces lo fui a cambiar. Y en la librería me recomendaron este libro que se llama Corea, Apuntes desde la cuerda floja, que es de un escritor colombiano que se llama Luis Felipe Solano, que lo leí hace hartos años, pero en general es como el relato de su vida en Corea durante un año, porque él se casa con una coreana y en el fondo es como ser un extranjero en una cultura totalmente distinta, que de otra forma un poco es lo que estoy viviendo yo, pero con el coronavirus y inserto en una familia. Pero interesante también cómo ir trabajando ese registro. Otro periodista que a mí me parece fascinante, chileno, creo que en las escuelas de periodismo falta que nos instruyamos o nos sumerjamos más en lo que han hecho nuestros predecesores. Un tremendo escritor que se llamaba Tito Munt, y este libro se llama De Chile a China, son crónicas de viaje en distintos países, pero hace medio siglo atrás, digamos, donde yo creo que viajar sí era un shock cultural, o sea, no podías buscar en internet ni tener mucha idea de dónde ibas, y que también tiene como legados humanos de los sitios. Por ejemplo, describe el pueblo ecuatoriano, describe ciertos lugares de la ciudad. Bueno, y así de Chile a China son varios destinos y es un proyecto interesante. Me encantaría hacer una reedición de ese libro, en el fondo contrastando lo que hizo Tito Munt
con un viaje que yo pudiera hacer por todos esos sitios. Así que si hay algún mecenas escuchando, yo feliz de hacer ese proyecto. Y otro libro que editó Lolita, que tiene que ver con esta gran figura también, se llama Tito Mundt, el último gran reportero, sus mejores crónicas de la tercera de la hora, entre el año 1955 y 1971, que es una selección de Lucas Vergara súper interesante para conocer distintos aspectos, desde la visión de la sociedad de Gabriela Mistral, qué pasaba con el patrimonio de la ciudad, cómo se destruía la ciudad de Santiago en esos años, algunos aspectos de la cultura chilena, de los medios de comunicación, cómo funcionaban, con un enfoque bien crítico y bien irónico, súper interesante para los que les guste la historia. Así que bueno, ese es mi resumen de libros, espero que les interese. Y yo estoy escribiendo también mi vida cotidiana, y han pasado montones de cosas en este pueblo. Ayer, por ejemplo, nosotros estamos muy cerca del Cáucaso, de estas montañas, y ayer en la mañana me llegó un video de que había un oso suelto en la ciudad. Y bueno, con mi amigo Elshad tomamos desayuno y fue como vamos a ver el oso. Estaba todo el pueblo desplegado en las calles viendo el oso, la policía echándonos, el oso caminando por el centro, hasta que vimos el operativo en que se llevaron al oso. Yo nunca en mi vida había visto un oso. Se llevaron al oso y se fue en un camión. Pero esas son las últimas novedades por el momento del pueblo de Shequí. Ahí tenemos una excelente selección para el próximo destilado de hipergrafía con libros sobre viajes. La audiencia también va a poder colaborar con sus propias recomendaciones. En tu libro Grito y Plata, que salió por Letra Capital, te sumergiste en el mundo de los juegos de azar y de las apuestas. En Instagram tienes una cuenta sobre perros, tienes también otra sobre un museo de la propaganda. El libro que hicimos junto a Pablo Espinosa era de entrevistas radiales sobre el libro, y ahora estás preparando un libro de fotografías y un libro de viaje, tu estadía en Shequí. Son intereses diversos con formas diversas y que responden a experiencias diversas. Por eso te pregunto, ¿por qué escribes? Bueno, desde el bazar de Shequí, que es como el mercado municipal, no sé si es municipal, pero es como el mercado del pueblo, donde uno puede encontrar verduras, carne fresca, realmente fresca. Incluso hay un pasillo con cabezas de ganado, que venden las cabezas así con pelo, y los animales están ahí con su última mirada en vida, en ese tránsito extraño. Bueno, aquí a la vuelta hay un restaurancito que es como una picada que se llama Fontana, y te respondo la pregunta desde aquí, desde una mesa con un mantel plástico que tiene unas flores de color morado. Estoy al lado de un rosal muy lindo, y al centro de este patio, donde hay como 5 mesas ocupadas de gente mayoritariamente tomando té, de hombres tomando té en rigor, hay una fuente que le da el nombre a este restaurancito de Shequí. Y junto a mí estoy muy contento porque tengo una bandeja de pan fresquito y como un pan amasado, un chop de la cerveza local de Azerbaiyán, y una paila muy caliente de una comida que se llama pomidor yumurta, que es este huevo con tomate revuelto que me ha fascinado y que tiene cilantro al centro. Así que mientras se enfría voy a responder esta pregunta, y me motiva mucho la posibilidad de poder conocer las lecturas que las personas quieran sumar a esta lista de libros de viaje. Bueno, ¿por qué escribo? Creo que básicamente por entretención, por plasmar todas estas cosas que he podido ver en algo que quede en un libro, al menos en mi biblioteca. No espero hacer un super tiraje del libro o de estos libros, sino creo que es como no sé si es un desafío personal, creo que es como una deuda personal después de este viaje, como culminar con algo para cuando la memoria flaquee, poder consultar y volver a viajar y a revivir estos recuerdos. Me gusta mucho la ficción de cómo vamos a ser todos cuando seamos viejitos,
Y bueno, si la memoria nos acompaña, poder volver a nuestros recuerdos. Ahora es más fácil con los videos, con las fotografías, pero aún así cosas que yo vi hace menos de un año o hace algunos meses, para en el proceso de revisión para el libro de fotos, ya no me acordaba, pero al ver esa foto y haciendo un pequeño esfuerzo sí podía darle un relato, así que es bien curioso cómo funciona la memoria. Y otra cosa que me ha pasado en el viaje, que no me había pasado mucho y que les comento, porque quizás a ustedes también les ha pasado en alguna situación, es estar en algún sitio sentado, leyendo, escribiendo, y que se te vengan a la mente recuerdos muy como fugaces de haber estado en tal o cual sitio, pero que no son particularmente relevantes. Yo no sé por qué pasa eso, pero es como unos flashbacks random de momentos que en su momento no parecieron importantes, pero que ahora de la nada vuelven a aparecer en la mente. Y bueno, creo que la curiosidad es mi gran motor. Yo creo también de todos los periodistas que vivimos de preguntar. Y creo que es muy importante y para mí es muy, además de este motor de la curiosidad, es muy entretenido poder haber vivido esta experiencia que, bueno, que en algún momento se va a acabar cuando se acabe el dinero que la hace posible. Pero también me ha permitido plantearme vivir esta experiencia como algunas preguntas sobre la vida que quisiera vivir. Ojalá fuera muy parecida a esta experiencia sin fin. Y en el fondo ahora la gran pregunta es cómo encontrar la vía para hacer algo parecido así, digamos. Que en mi caso sería viajar y estar conociendo culturas distintas todo el tiempo. Y que en el caso de ustedes, obviamente, cada uno tiene su propia fantasía vinculada a su personalidad y Pepe Grillo interior. Eso es bien interesante también. Nicolás, hemos llegado al final de esta entrevista de hipergrafía. Creo que podríamos seguir conversando prolongadamente mientras dure tu cuarentena en Shequi, pero también al hacer esta interrupción dejamos la puerta abierta para una segunda parte, lo que podría ser un epílogo de tu historia. Aprovecho de agradecerte el tiempo, la dedicación, los detalles para narrar en este formato lo que ha sido tu experiencia. Y aprovecho de pedirte si puedes dejar un mensaje final dirigido a todas aquellas personas que nos pueden estar escuchando y que, al igual que tú, se pusieron a escribir de su experiencia durante esta pandemia. ¿Qué les dirías? La última respuesta te la envío desde el primer lugar. El primer lugar que me llamó la atención para venir a Shequi. Estoy hablando de la ciudad vieja, de una ciudad amurallada en lo más alto de esta ciudad, rodeada de montañas, en plena primavera. Estoy en un restaurante que está justo delante del Han Palace, que es conocido como el Palacio de Invierno de lo que fue el reinado de Shequi antes de la unificación de Azerbaiyán. Y estoy aquí rodeado muy bien, acompañado de pajaritos, de una pequeña fuente, no sé si escuchan el agua. Y estoy junto a una iglesia muy antigua, cristiana, y cerquita del Museo Etnológico también de la ciudad. Sobre qué le diría a las personas que están escribiendo en cuarentena, creo que no mucho más que manifestarles mi curiosidad por saber o por conocer sus escritos, por saber cómo vivieron la cuarentena desde su realidad. Así que solamente esa curiosidad por poder leer esos textos. Les cuento que hay una radio muy antigua acá cerca y hay unas personas de acá del restaurante que están poniendo música, así que puede que vaya cambiando. Ahora están gritando algo que no entiendo, pero por si escuchan de fondo es música de Azerbaiyán. Y para cerrar mis palabras, junto con agradecer esta entrevista que me pareció súper interesante, que creo que va a ser, si uno homologa a un libro con un niño o con una niña que está por nacer, creo que esta entrevista forma parte de los primeros controles médicos. Es una ecografía a cómo ha ido cambiando el proyecto, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha llovido, cómo ha nevado, cómo ha salido el sol, cómo hemos vivido el Ramadán,
cómo se ha escapado un oso por la ciudad de Shequí, cómo he vivido el interés de los medios de comunicación, tanto de aquí como de Chile. Creo que han pasado muchas cosas y lo interesante de esta historia es que cada día siento que descubro otra perspectiva de un lugar, que cuando vine aquí me dijeron en la oficina de turismo que podía recorrer en 2 días, pero llevo más de 3 meses y todos los días conozco a alguien o me sorprende algo nuevo y eso es muy interesante. Creo que lo podemos vivir en todos los lugares, que uno nunca termina de entender o de ver aristas diversas. Y junto con eso, con agradecer y celebrar el trabajo de hipergrafía, que he seguido con mucha atención desde su primera entrevista a Antonio Díaz Oliva, quisiera hacerles una invitación en base a mi experiencia. Todas las personas que nos estén escuchando y que tengan el bichito, no me refiero al coronavirus, que le dicen bicho también en Chile o en algunos otros países de habla hispana, sino a quienes tengan la curiosidad de emprender un viaje, quizás de cambiar de vida por un tiempo, que es lo que yo he vivido hace 16 meses. Solamente les quisiera decir que, bueno, que esperen cuando pase esta fase tan terrible de la pandemia, pero quiero invitarlos a que respiren profundo y tomen la decisión de viajar, porque es una experiencia que en verdad los va a remecer, los va a sorprender, les va a permitir hacerse nuevas preguntas, les va a enseñar a mirar o a tratar de sacarse un poco la matriz cultural que tenemos, que es de un sistema en el que hemos crecido, pero también les va a permitir ver que hay otros sistemas posibles o hay otras formas o prioridades de vivir la vida. Y también comentarles desde lo cotidiano que yo antes de iniciar este viaje, que es muy raro también porque es un viaje que no tiene un término, y me ha gustado mucho esto también de vivir la incertidumbre. Quienes quieran hacerlo, tengan la información de que hay muchos países, por ejemplo en este lado del mundo, en este borde entre Asia y Europa, que son países que no son ni por lejos tan caros como Chile, y que ustedes podrían vivir perfectamente con el mismo dinero que pueden gastar mensualmente en Chile, y que se pueden mover por tierra y que hay muchas posibilidades de hacerlo para que lo económico no sea un impedimento. Y es muy interesante también entrar a una cultura tan distinta porque genera un interés mutuo, tanto de las personas, en mi caso de Azerbaiyán, que saben poco de Chile o saben solamente algunos futbolistas. Me han dicho mucho Gary Medel, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, que son nuestros embajadores acá y en distintos países también, en Marruecos, en Egipto, se conoce mucho el fútbol, pero es una súper experiencia. Así que bueno, si yo fuera millonario, si Farca está escuchando y me quiere regalar mucho dinero, yo regalaría esta experiencia para que todas las personas pudieran viajar. Y ustedes que quieren hacerlo, bueno, invitarlos a pensar en un plan sobre cómo hacerlo y vivirlo. Una experiencia que de seguro les va a emocionar, les va a sorprender, les va a dar nuevos amigos y amigas y les va a mostrar una nueva forma de vincularse con el mundo. Así que con este mensaje motivacional, que espero motive a alguien, si alguien necesita ayuda, yo feliz lo ayudo o la ayudo. Si está pensando en algún destino, en hacer algún viaje, que cuenten con toda mi ayuda las personas que quieran hacerlo, para que podamos leer más libros sobre viajes, para que podamos ver más fotos de lugares distintos y para que podamos conocernos más entre esta casa tan grande que se llama mundo, pero que compartimos, pese a las diferencias idiomáticas y culturales, compartimos la humanidad. Eso a mí me ha emocionado mucho y me ha devuelto un poco, o me ha devuelto profundamente la fe en el mundo y a las personas. Yo creo que las personas somos las que vamos a cambiar el mundo para mejor, y eso se construye día a día en las acciones, no en las acciones de la bolsa. Ya vemos que ese sistema está en crisis, sino digo en la humanidad de nuestras relaciones. Para cerrar, les cuento que ayer estuve en ese restaurante Fontana. Quisiera destacarlo, la pregunta anterior la respondí desde ahí, y
y cuando iba a pagar no me dejaron pagar, porque el señor muy generoso, el dueño del restaurante, me regaló todo lo que comí, y a mí esas cosas me parecen, eh, me hacen ser muy agradecido, y son gestos muy inesperados también. Y lo mismo me pasó cenando con unos amigos anoche, con gestos de mucho cariño, no solamente de invitar a tal o cual cosa, sino de siempre pensar en el otro. Eso me parece que es muy bonito, y quiero cerrar estas palabras con una invitación a que bueno, sigan escuchando, sigan pendientes de Hipergrafía, este nuevo medio innovador, joven. Y yo me despido con nostalgia de Chile, que siempre hay, acompañado de un fan shop que acabo de preparar con una cerveza de Azerbaiyán. Y acá no hay fan, así que sería una especie de Mirim shop, porque la bebida se llama Mirinda. Pero bueno, funciona igual. Así que me despido de ustedes, les doy muchas gracias por haber llegado hasta acá, por haber prestado su atención a esta conversación con Patricio. Y bueno, que pase pronto el coronavirus y nos podamos encontrar algún día en Chile o en algún otro lugar del mundo. Esta entrevista con Nicolás Rojas Inostroza se realizó a través de mensajes de voz de WhatsApp. El primer mensaje se envió el jueves 23 de abril de 2020 a las 11 de la mañana con 12 minutos. El último fue recibido el viernes 12 de junio de 2020 a la 1 de la tarde con 19 minutos. La música de este episodio es Dirt Road Traveler del compositor Jason Shaw, que está disponible para uso libre en el sitio audionautics.com. Si te gusta lo que hago, puedes apoyar mi trabajo. Tengo un perfil en Buy Me a Coffee que acepta transferencias por PayPal. Si estás en Chile, tengo una cuenta en Revenue donde puedes hacer pagos únicos utilizando tu tarjeta de débito o de crédito. Una versión escrita de esta entrevista también se distribuye por un boletín que puedes recibir en tu correo. Entra a hipergrafia.substack.com y suscríbete. Y como si esto no fuera suficiente, también tengo un canal de YouTube donde además de subir estas entrevistas, comparto videos con recomendaciones de libros relacionados a los temas de esas conversaciones. Ingresa a YouTube, busca Hipergrafía y listo. Soy Patricio Contreras, el creador, editor, consejero espiritual y maestro chasquilla de Hipergrafía. Si andas por Twitter o Instagram me puedes encontrar con el mismo nombre, PF Contreras B corta. Saludos y buenas lecturas.